¿Por qué el discurso que da Erwin tiene esa ambientación? ¿Cuál es la razón de que los cadetes estén entre la espada y la pared? ¿Y a qué se le atribuye la crudeza en esta escena tan trascendental en su trama? El tipo de historia que cuenta Shingeki es una que cualquier persona puede entender desde sus primeros minutos en pantalla y en las páginas del manga. Es una historia que se encarga de contextualizar la problemática que se vive de manera social y pensativa por culpa de los titanes, permitiendo que el tono de la trama se torne bastante crudo. Y esto lo vemos reflejado no solo en la iluminación tan decadente que se presenta, lo vemos en las interacciones que personas tanto civiles como del mismo ejército tienen en dos tipos de circunstancias: la envalentonada y la realista. Por un lado, se nos enseña cómo aquellos quienes viven cómodamente se nos muestran escépticos ante un posible ataque de titanes, no solo por la cantidad de tiempo que ha pasado sin un solo incidente, sino por la creencia de que el número de militantes con el que se cuenta es lo suficiente para hacerle frente a los titanes. Y este pensar encasilla también la parte de la facción de campo conocida como la Legión de Reconocimiento, quienes son los únicos que luchan directamente con los titanes cuando salen a los muros. Esos muros que, dependiendo de cómo lo vea cada persona, puede significar protección y paz, o un símbolo venerable y hasta religioso, pero para otros es una prisión que no te permite ser libre. Y así, con este mismo contexto, es que la problemática, la limitante y el anhelo se compaginan de una manera tan orgánica para entender cada uno de los pensares sociales, los que ya mencionamos con las tropas estacionarias, y los que realmente buscan una solución combatiendo a aquellos titanes, mismos que no son una cosa fácil de erradicar, puesto que en cada misión de campo se pierden al menos la mitad de las vidas, lo cual genera una duda hacia la facción y su utilidad verdadera, ya que todo ese presupuesto es otorgado por los mismos ciudadanos. Es entendible ese descontento, pero más allá de eso, es más entendible la empatía que se tiene hacia las tropas de exploración, al menos por parte de los niños, quienes los ven como aquellos héroes que les darán la libertad, soñando incluso con portar esas alas algún día y ser parte importante de la lucha. Algo que cae en la idealización, sí, pero que como fuente de motivación es una que hace mucha falta dentro de la misma milicia. Solo que todo esto no servirá de nada si no tuviésemos una muestra directa de todo el terror que pueden generar los titanes, ya que lo que causa horror no es en sí su tamaño o sus apariencias, sino lo que le hacen a los humanos. El miedo recae en ser incapaz de arrebatarles la vida y que al mismo tiempo seas su comida, o peor aún, ser incapaz de salvar a una persona que te importe y verla morir frente a tus ojos. Aquella sorna con la que se expresaban personas como Hans se transforma en una inutilidad tan humana a la que él mismo se enfrenta y acepta cuando le confiesa a Eren el por qué no pudo salvar a su madre. Y mientras estos niños crecían con ese aprendizaje en tanto se alimentaba su odio hacia los titanes, el resto de su generación crecía segura sin tener una idea de lo que realmente enfrentaban. Quedaban fascinados con las historias de Eren y hasta lo llegaron a considerar como un símbolo de valentía, pese a su locura ante preferir el cuerpo de exploración que la policía militar, pero respetando esos ideales tan marcados que los mantendría de pies a cabeza, hasta claro, el inicio de su tragedia. La tropa 104 de cadetes fue una de las generaciones más excepcionales que tuvo la milicia de Paradis. Eran unos guerreros que tenían la fuerza y las aptitudes necesarias, mas sin embargo, les faltaba aquella parte indispensable para que dejasen de idealizar todo. Les faltaba madurar. Porque veamos, ya dijimos que la gran mayoría de ellos se dejaron inspirar por las palabras de Eren. Ese coraje y la seguridad que el chico mostraba al contarles su horrible experiencia con los titanes era una fuente confiable y siendo más potenciada sabiendo que fue uno de los 10 mejores de su generación. Es lógico que esa generación se creyera capaz de conseguir esos anhelos de libertad con personas tan confiables como él, porque eso mismo hace falta en la milicia. La confianza en el campo de saber que tus compañeros estarán cubriendo tus espaldas, solo que, como bien dijimos, el sueño que ellos tenían partía de la idealización que Eren tenía. Cosa que no estaba mal, pero él no era capaz realmente de saber qué tan fuertes eran los titanes porque nunca se había enfrentado a uno. No sabía con exactitud lo realmente peligrosos que eran y peor aún, lo que el exceso de confianza le podía jugar en contra.
El arco de Trust es uno de los mejores que puede tener Shingeki como enfoque de trama, ya que todo el mensaje que te suelta es eso, el alcance que puede tener una simple horda de titanes contenidos y en un espacio donde el equipo de maniobras tridimensional funciona a la perfección. Y vemos que aún con toda esa ventaja que tienen los cadetes de manera estratégica, no son más que simples moscas. Uno a uno van perdiendo la vida, sumiéndose en la cruel desesperación, cegándose de la misma realidad y externando una faceta totalmente patética. Tan es así que la misma Mikasa se viene abajo cuando descubre que Eren ha fallecido. Aquel recluta alocado y suicida que aseguraba ser quien acabaría con todos los titanes, motivando en el proceso a unas decenas más de reclutas a unirse a su causa, y quienes lo veían como alguien a seguir, murió y ya, como todos los demás, intentando salvar a otra persona o a sí mismo. De esto es de lo que sirve este arco de Trust, ya que consigue que contextualicemos una cosa: el valor de la vida en Shingeki es nulo. No importa quién seas o qué bendición genética se encuentre dentro de ti, si mueres, morirás como un perro. Y esto no tiene por qué significar algo malo, pues hubo incluso guerreros de élite a los que se les colocaba junto a Levi que murieron de la misma manera, hundidos en toda esa cruda y desamparado terror. Conociendo ahora el poco valor que tienen sus vidas ante la amenaza de los titanes, es que llega la hora de decidir qué camino tomarán a partir de ahora. Y esto entre los reclutas tiene un peso mucho mayor, ya que por primera vez en la historia no les están vendiendo un cuento libertario a base de palabras disfrazadas, y tampoco les tienen que dar un ejemplo poco gráfico de lo que van a enfrentar, porque todo esto ya lo vivieron de la peor manera posible en la batalla de Trust, y es por eso que Erwin se puede dar la libertad de ir directo al punto. No tiene que ocultarles nada, sino más bien todo lo contrario, porque solo con este miedo es que se pueden impulsar para seguir avanzando ante los problemas. Solo así se pueden volver en unos soldados invaluables. Pero la duda está en eso, ya que el dilema de ahora es apoyar un plan que logre llevar a Eren hasta el sótano de su casa. Y esto tiene una finalidad clara, puesto que con su recién descubierto poder de titán es que lograron avanzar un poco más en su lucha contra los titanes. Es decir, que Eren pasó a convertirse en la lanza que puede descubrir la verdad tras el mundo. Ese misterio que se nos cuenta entre las primeras líneas y que se unifica con la problemática de manera orgánica en el arco de Trust. Eso es lo que lleva a esas dudas tan reales, ya que luego de que Erwin contase el plan que serviría para desglosar el arcazo de la titán hembra, es que vemos de manera más detallada a cada uno de los reclutas enfrentando su propio infierno para no retractarse de sus decisiones. Y no importa cuál sea el motivo que les impida o permita unirse, si al final todos están conscientes de que la tasa de mortalidad no les favorece y es muy probable que terminasen muertos apenas crucen el primer muro. Y Wheat aquí hizo una jugada espectacular, ya que usó precisamente el entorno, la ambientación y el tema de los mismos reclutas para acentuar cómo se sentía la tropa 104, para que sintamos esa carga de emociones y sobre todo la angustia. Un sentimiento que no es forzado, es inducido de manera perfecta porque Erwin realmente les tocó el corazón con ese discurso. Les habló de frente y les mostró la realidad para que al momento de seguirlo no tuvieran la más mínima duda de acatar sus órdenes. Si después de todo, ellos mismos eligieron ese camino por voluntad propia, algo que los deberá llenar de una mucho mayor seguridad y valentía. Y sí, lo digo porque la decisión de ingresar a la Legión no es una cosa sencilla. Requiere una tonelada de agallas luego de haber vivido semejante pizca de infierno para después ir y adentrarse de lleno. No por nada, Erwin mismo les entrega su respeto a ellos ante tales miradas y entrega de sus corazones, lo que culmina con la mítica escena de